Buenas noches con todos. Quien les saluda es el estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, Elías Lucio Carranza. Bueno, en esta ocasión les voy a explicar sobre el caso de Ana Estrada, quien pues reclama ante el Poder Judicial y al Tribunal Constitucional reclamar una muerte digna, lo que llaman algunos como una muerte piadosa. Continuando con la exposición, eh, el sistema jurídico peruano se fundamenta en la Constitución Política del Perú de 1993, que reconoce al Estado como social y democrático de derecho, ¿no? En este marco, la función jurisdiccional corresponde a los órganos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ya que ellos son los máximos intérpretes de la Constitución Política del Perú y quienes tienen el deber de aplicar normas conforme a los principios, derechos y valores constitucionales. En el caso Ana Estrada, esta ciudadana demandó al Estado peruano el reconocimiento de su derecho a una muerte digna, argumentando que el artículo 112 del Código Penal, que sanciona con pena privativa de libertad a que cause o coopere en la muerte de otro por piedad, vulnera su derecho constitucional a la dignidad. Bueno, como bien sabemos, pues en nuestro Código Penal, en el artículo 112 sanciona el homicidio piadoso, ¿no? El que conoce, cause o coopere o favorezca la muerte de otro a pedido de parte, pues esto va a ser sancionado con una pena privativa de libertad, ¿no? Ya que esto lo prohíbe la norma. En este contexto institucional, el estudio del caso se orienta a comprender cómo los jueces, al resolver controversias constitucionales, integran no solo el razonamiento jurídico formal, sino también criterios morales y principios de justicia sustantiva, ¿no? Contexto de la organización. El positivismo excluyente de Hans Kelsen. Kelsen nos señala sobre la autonomía del derecho. Esto significa que la ciencia del derecho se ocupa solo de normas, no de moral, religión, política o sociología. En esta parte, Kelsen nos dice pues que el derecho no solo se va a ocupar en lo moral, en lo religioso, en lo político y lo social, sino solo se va a ocupar a lo que está establecido en la norma, a lo que está escrito. También nos habla sobre la validez formal. Dice, una norma es válida si ha sido creada conforme a reglas y procedimientos establecidos por normas superiores dentro del sistema. En este caso, pues el Código Penal ha sido creado conforme a la Constitución, ¿no? Respetando a los principios fundamentales que establece la Carta Magna de nuestro país y también, pues, los derechos humanos. Ana Estrada. Desde el enfoque kelseniano estricto, la ley penal vigente prohibía la eutanasia. El artículo 112 del Código Penal prohíbe esta acción, que está prohibido totalmente, pues, ocasionar la muerte de alguien a pedido de ella, porque tal vez presente una enfermedad incurable, no sé, algo que la haga sentir, pues, demasiado mal, ¿no? La resolución judicial hace intervenir criterios morales, dignidad humana, autonomía personal para autorizar una excepción, lo cual contradice la idea de que solo el contenido formal importa. Positivismo incluyente. En el positivismo jurídico reconoce la posibilidad de que criterios morales sean parte de lo que determina la validez jurídica de algunas normas. Visión de Hart. En el caso jurídico peruano de Ana Estrada, el Tribunal Constitucional aceptó que, aunque existe una norma penal que prohíbe la eutanasia, es posible crear una excepción basada en derechos constitucionales, como la dignidad humana, autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad. Esta postura surge como una reformulación del positivismo jurídico tradicional, incorporando elementos de crítica moral y política al derecho positivo. El positivismo crítico se caracteriza, por tanto, por reconocer la importancia del derecho positivo, pero sometiéndolo a una evaluación moral y política externa. Positivismo, pero admite que el derecho debe ser analizado críticamente desde los valores constitucionales. No renuncia a la estructura jurídica ni al principio de legalidad, pero incorpora una mirada ética y garantista que coloca al ser humano en el centro del sistema jurídico. El derecho en esta concepción deja de ser una herramienta del poder y se convierte en un límite frente al positivismo crítico.
El realismo jurídico. El realismo jurídico enfatiza en lo empírico, lo observable y cómo funcionan efectivamente las normas jurídicas y las decisiones judiciales, más allá de su formulación teórica o normativa. En la visión de Ross, critica a la separación radical entre derecho y moral que algunos positivistas propugnan. Ross nos dice que la moral deba determinar lo que es derecho, pero sí que la moral, los valores sociales y las expectativas éticas tienen un efecto real sobre la práctica jurídica. Conclusiones. Desde Kelsen, el artículo 112 del Código Penal es válido porque ha sido promulgado conforme al procedimiento establecido por la Constitución y pertenece al sistema jurídico. Sin embargo, su aplicación estricta desconoce la realidad social y los valores fundamentales del orden constitucional. Desde Hart, la norma penal puede interpretarse dentro de las zonas de penumbra del derecho, donde el juez, utilizando criterios morales y de razonabilidad, decide conforme al espíritu de la Constitución. Desde Ferrajoli se confirma que una norma puede ser formalmente válida, pero materialmente ilegítima. Su positivismo crítico exige que toda norma sea conforme a los derechos fundamentales. Desde Ross, la actuación del juez se enmarca en el realismo jurídico. Las normas no existen de manera abstracta, sino en función de su aplicación efectiva y del contexto social en el que operan. Una propuesta de solución. 1. Revisión legislativa del artículo 112 del Código Penal, estableciendo excepciones a la penalización cuando la persona en pleno uso de sus facultades mentales exprese su consentimiento libre. Es decir, que una persona tenga uso de razón y se encuentre, pues, afecte su dignidad humana en torno a la vida que lleva, pues esta persona, de acuerdo a esta modificación que se pueda realizar en el Código Penal, va a tener facultades, ¿no? Para expresar su libre consentimiento a fin de que puedan calmar su dolor y de esta manera no se afecte, pues, sus derechos, ¿no? Ya que esto, pues, es algo que de verdad afecta demasiado a aquellas personas que están pasando esos momentos, ¿no? Fortalecimiento del control difuso de constitucionalidad, promoviendo que los jueces ordinarios ejerzan activamente la facultad de inaplicar normas contrarias a la Constitución. Esto quiere decir que pues los jueces no pueden aplicar normas que van a ser contrarias a la Constitución y deben regirse conforme al derecho y a sus principios. 3. Desarrollo de protocolos éticos jurídicos en la salud pública basados en el principio de autonomía del paciente, el consentimiento informado y el derecho a una muerte digna, ¿no? Pues acá nos dice que los protocolos éticos jurídicos que se van a utilizar pues en la salud pública deben estar basados en principios de autonomías o de interés del paciente, ¿no? Informándole que tiene pues el derecho a una muerte digna y de brindar su libre consentimiento con respecto a la vida. Incorporación del enfoque garantista en la formación judicial y legislativa, conforme al modelo de Ferrajoli, para que los futuros juristas comprendan que la validez del derecho no depende solo de su forma, sino también de su legitimidad sustantiva y eficacia real. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima.